Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? Vamos a hablar hoy acerca de la continuación del hadith del ángel Gabriel sobre cuando llegó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntó acerca del Islam, de la fe. Ya hablamos la vez pasada acerca de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora vamos a hablar acerca de la fe en los libros. Solamente antes voy a compartir la clase para que le llegue a más personas. Inshallah. Permítanme. Espero que estén bien. Si tienen alguna pregunta, pues ven que aquí las pueden poner. ¿Cuántos libros conocen revelados por Allah? A ver. Es una pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Cuántos libros conocen revelados por Allah subhanahu wa ta'ala? Sí, ahora estoy compartiendo la clase, por eso ahorita vamos a seguir. Bien, ahora sí, los libros revelados, o sea, la fe en los libros, ¿sí? Son los libros que descendieron a los mensajeros, que son guía para la creación, son misericordia. Y sale en el Corán: digan, creemos en Allah, en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las 12 tribus. ¿Sí? Lo que reveló a Moisés, a Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a él. Eso dice Allah en el Corán. Que uno debe de creer en todo lo revelado por Allah. ¿Sí? Ahora, dice Dios en el Corán, dice: diles, creo en los libros anteriores que Alá reveló y me fue ordenado a ser justo entre ustedes. ¿Sí? ¿En qué consiste que nosotros creamos en los libros revelados? En primer lugar, debemos de creer de que Alá subhanahu wa ta'ala, ¿sí?, reveló libros a profetas anteriores y al profeta Muhammad, o sea, de que todo proviene de Allah, de que no son palabras de ellos. Debemos de creer que en estos libros hay libros de los cuales conocemos sus nombres, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Torá, que es el libro revelado a Moisés, el Injil a Jesús, las hojas de Abraham, ¿no? Y el Corán a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Sabur, que es a David, profeta Daud alaihi salam. Y hay libros que no conocemos sus nombres, creemos en todos en general. Recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala mandó profetas hay mensajeros a cada nación, a cada pueblo.
Y no de todos son mencionados en el Corán. De hecho, hubo miles de profetas, hubo miles de mensajeros, y de los cuales no conocemos de todos los nombres, no conocemos todos quiénes eran. Por lo tanto, nuestra creencia es de que Dios reveló varios libros, más no conocemos los nombres de ellos, conocemos los nombres de los que son mencionados en el Corán, y pues de aquellos que no son mencionados decimos que Alá reveló, y no los negamos y no decimos de que solamente fueron revelados estos de los cuales conocemos. Ahora, aquí cuando te preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán? La diferencia entre la Biblia y el Corán es muy grande, en el sentido de que la Biblia significa compilación de libros. Y la Biblia que tenemos hoy en día, pues son libros que la gente reunió, que investigadores reunieron, y independientemente de cada grupo religioso, es que siguen ese determinado tipo de Biblia. A diferencia del Corán, de que el Corán fue transmitido a nosotros los musulmanes persona a persona, desde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacia sus compañeros, y hoy en día, pues desde ese entonces hay personas que hay una cadena de transmisión que se lo saben de memoria letra por letra hasta llegar al profeta, y el profeta del ángel Gabriel y el ángel Gabriel de Allah. Esto no se puede hacer con la Biblia, ¿sí? Ahora, Dios en el Corán y en la Biblia, o sea, menciona que la Biblia, menciona que las escrituras de la gente del libro fueron cambiadas con sus manos. Dice, Fawailu lilladina katabul kitaba bi aidihim. Dice, hay de aquellos que escribieron el libro con sus manos. Thumma yaquluna hada min indillah. Después dicen, esto proviene de Allah. Dice, hay de ellos por lo que escribieron sus manos, y hay de ellos por lo que se ganarán. Dios en el Corán asegura de que cambiaron las escrituras. Una prueba de ello es de que todos los libros de la Biblia, les digo, son libros que son compilados. En este caso son de diferentes tiempos. Y, por ejemplo, lo que se le reveló a Moisés, que es el libro de la Torá, por ejemplo, los judíos tienen uno que es diferente al de los cristianos. Cada grupo de cristianos, cada grupo religioso tiene libros que aceptan, que dicen que forman parte de la Biblia, y libros de los cuales no. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, en el catolicismo, cristianismo, se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se menciona nunca la Trinidad, ¿sí? Se mencionan historias de los profetas, de muchos profetas, pero nunca se menciona lo que es la Trinidad, una creencia que diga que es la Trinidad. Eso fue a mí, por ejemplo, parte de lo que me llevó a, en gran parte, fue lo que hizo que yo me convirtiera al Islam. Porque no, es una creencia nueva. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a leer, yo primero leí el Nuevo Testamento, después leí el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se habla prácticamente de otro Dios del que se habla en el Nuevo Testamento. Sí, porque yo era católico, por ejemplo, y se maneja lo de la Trinidad. En el Antiguo Testamento no se habla de la Trinidad, y ves las historias de todos los profetas. El primer mandamiento dice, no te harás imagen y semejanza, ¿sí? No adorarás a una imagen, no adorarás algo representarás algo de los cielos o de la tierra, y adorarás a un solo Dios, y eso es monoteísmo. Entonces, cuando tú encuentras eso y después encuentras pues lo que se practica, ves una diferencia muy grande.
Entonces, si vemos de los libros de la Biblia, pues son libros de diferentes tiempos, que en ese caso tendrían que haber sido de diferentes idiomas, el cual no se tiene un idioma, o uno no puede de los libros de la Biblia decir este es el idioma original o se conserva en el idioma original del cual se habla hoy en día, a como es el Corán. O sea, por ejemplo, en el libro del Corán, las palabras del Corán, uno habla, hoy en día se puede, uno entiende si uno estudia el Corán desde sus fuentes, desde su idioma original, tú puedes entender el libro del Corán, a diferencia de lo que es la Biblia. Entonces, nosotros decimos que parte de la Biblia es real, que fue revelada, mas no. O sea, por ejemplo, un error que se comete mucho es el decir que el Nuevo Testamento es el Evangelio es lo que se le dio a Jesús, cuando lo que es el Injil es lo que se le reveló a Jesús, mas nosotros no decimos que sea lo que está en el Nuevo Testamento, que es lo que se le reveló a Jesús. Una de las pruebas de esto es quien lee el Evangelio de Lucas, de 1 a 4. Él empieza diciendo que dice, oh excelente Teófilo, te presento ante ti una investigación que yo hice. Lo lee como si fuera una investigación de 1 al 4. ¿Sí? Entonces, no decimos que eso es palabra de Dios. En el Corán siempre empieza diciendo, en el nombre de Alá el misericordioso y el compasivo. Entonces, el Corán se revela, el profeta Mohammed, y hay dichos, tenemos historias donde cada Ramadán bajaba el ángel Gabriel a enseñarle el Corán a Mohammed y lo repasaba con él. Y el último Ramadán, antes de que falleciera el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, repasó con él el Corán 2 veces. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo repasaba con sus compañeros. Y eso está en las historias de los hadices, de que el profeta mismo le enseñaba a sus compañeros el Corán. Entonces, pues o sea, son 4 puntos de la creencia en los libros. Una, de que creemos que existen y que son revelados por Alá. Segunda, de que creemos en sus nombres y que creemos que hay algunos de los cuales no conocemos sus nombres, más creemos en ellos. De que no creemos que sea el Corán y la Biblia, sino que es lo que se le reveló a Moisés, lo que se le reveló a Abraham, lo que se le reveló al profeta Daud, lo que se le reveló a Jesús y lo que se le revelaron a otros mensajeros, a otros profetas, de los cuales no sabemos. Y creemos que el Corán es el último libro, la última revelación divina dada a Mohammed, la paz y la misericordia de Allah sean con él. Tercero, afirmar lo legítimo que nos informan, o sea, de los libros anteriores, afirmar lo legítimo, y del Corán tenemos que afirmar todo porque es la última revelación, y es porque es la revelación que nosotros sabemos que la tenemos auténtica. Entonces, o sea, sabemos que el Corán no ha sido cambiado, por eso del Corán tenemos que afirmar todo. Por eso se dice que quien niega una palabra del Corán, pues deviene, ¿sí? No, como si no fuera musulmán. Pero nosotros creemos que el Corán es la palabra de Allah, ¿sí? Que no es creación de Allah, sino que es la palabra de Allah. El Corán es la palabra de Allah. Por lo tanto, el Corán abroga los libros anteriores y nosotros decimos lo que viene de los libros anteriores que está de acuerdo al Corán, creemos en ello. Lo que niega o negar aparte del Corán, esto nos desentendemos de ello, no creemos que sea revelación. Y no hay nada de malo, por ejemplo, si uno utiliza esos libros como fuentes históricas. Por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo no había problemas si contaban de las historias de los hijos de Israel, ¿sí? Como algo, como una fuente histórica, más en cosas de creencia, de jurisprudencia, pues no se toma como algo válido, ¿no? O sea,
Lo cuarto dice, el actuar con las reglas y leyes que no hayan sido abolidas de ellos. Y el Corán abroga todos los libros. Dice en el Corán, dice, te hemos revelado a ti, a Muhammad, el libro con la verdad. Dice que corrobora y mantiene vigente lo que había en los libros revelados. Juzga pues entre ellos conforme a lo que Alá ha revelado y no sigas sus pasiones apartándote de la verdad que has recibido. En el Corán 5, número 48. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Después de los evangelios vienen las cartas de Pablo de Tarso. Si nosotros nos fijamos en lo que es la enseñanza dentro del catolicismo de Pablo, es una religión nueva. Él dice que se encuentra Jesús ya después de que había sido elevado Jesús, de que se encuentra Jesús y prácticamente él dictamina una religión nueva. Él nunca vio a Jesús, él dice que vio un espíritu de Jesús, que fue quien se le presenta ante él. Y de ahí escribe cartas, de ahí hay del Nuevo Testamento partes que son de él. De hecho, dentro de los investigadores, aunque no hayan sido, ellos no son musulmanes, dentro de los historiadores de la Biblia, se debate mucho quiénes son los autores de los libros del Nuevo Testamento. Y si uno se fija en cómo es que se escogieron los libros del Nuevo Testamento, o sea, hay, por eso se dice que hay los evangelios que son los apócrifos y evangelios que no. Y eso en el concilio de Nicea es donde se escoge qué evangelios son los que formarán parte de la Biblia y de los que no. Entonces, si uno ve la historia, uno se da cuenta que había muchos evangelios más de los que tenemos ahora y de los cuales ellos decidieron, estos se toman en cuenta, estos no. Y prácticamente pues fue la gente quien escogió qué es lo que iban a tomar como revelación. Les digo, y esto está en la historia, o sea, no solamente porque nosotros seamos musulmanes, sino esto está, se tiene y uno lo puede averiguar. Entonces, como les decía, ahora con el paso de las traducciones, o sea, por ejemplo, se habla en griego, ¿no? En latín, pues en ese idioma no lo hablaba Jesús. Jesús hablaba el arameo. O sea, por ejemplo, a la gente se le hace raro que nosotros digamos el nombre de Allah, ¿sí? Pero es muy parecido en hebreo, Allah, en arameo, ¿sí? Allah, como Jesús, o en el idioma de Jesús se le llama a Dios. No es más cercano el nombre de Allah a lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, Dios. Entonces, en este caso, nosotros como musulmanes decimos, no tenemos que utilizar, o si alguien dice, no, es que en la Biblia dice esto, pues simplemente la Biblia no, para nosotros realmente no es una fuente de revelación como para decir que la podemos tomar en cuenta. Sí, porque realmente si nos hablan del Nuevo Testamento, pues no se sabe ni siquiera quién escribió el Nuevo Testamento. Y como les decía de Lucas de 1 a 4, viene que fue pues una investigación. Entonces, si nosotros nos ponemos a debatir con alguien, aparte, ¿quién es quien da esa interpretación de las cosas que vienen ahí dentro de la Biblia? O sea, por ejemplo, un cristiano te puede decir, no, es que Jesús dijo que Él es el camino al Padre, ¿no? Por ejemplo. Cabe en muchas interpretaciones el decir que es el camino al Padre. O sea, es como decir, es el camino, pues es a través de la enseñanza. Nosotros decimos que el camino a Dios es a través del seguimiento de los profetas. O sea, por ejemplo, la palabra Padre en el idioma, ¿sí? En el arameo se utiliza al ser supremo, ¿no? Como no es algo literal. Tengo una plática que inshallah, a ver si les pongo el link aquí, acerca de cómo se maneja
la divinidad en el judaísmo, cristianismo, donde hablo acerca de los ejemplos de esas palabras, que nos damos cuenta de que no es como se nos manejan, ¿no? Hoy en día. Entonces, pues uno sí debe de tener cuidado en cómo es que cree en esto. Y si tú vas a hablar con alguien que no es musulmán, y él te dice, no, es que en la Biblia dice esto, y en el Corán dice el otro. Ahora, por ejemplo, el Corán es muy claro acerca de refutar la creencia de la Trinidad. O sea, por ejemplo, tú puedes hablar con alguien que no es musulmán y se basa en la Biblia, decirle realmente la creencia en Dios de lo que es el Antiguo Testamento que se habla antes de Jesús al Nuevo Testamento, son dos creencias diferentes. Son dos creencias totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando he hablado así con cristianos católicos que dicen que la referencia de la Trinidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es cuando dice creamos, que habla en plural. Cuando, si uno estudia las lenguas semíticas, por ejemplo el árabe, en el árabe, en el Corán te habla en plural. Más eso no significa de que Dios sea varios, o no significa, eso no es una prueba en lo absoluto de la existencia de la Trinidad. A esto se le llama plural mayéstico, que hasta en el español se utiliza, y eso le corresponde, es digno de una autoridad hablar en plural, porque muestra elocuencia en el idioma, más no muestra o no da indicación de un número, de que quien está hablando sea más de una persona o a más de alguien, ¿no? Porque no podemos decir que Dios sea una persona. Entonces, si uno se fija en la creencia del Antiguo Testamento, todos los profetas invitaban a adorar a un solo Dios. Nadie nunca habló de Jesús, nadie nunca habló del Espíritu Santo. Y si eso es lo más importante en la vida de alguien, en la vida del ser humano, pues es una contradicción enorme. Porque lo más importante es adorar a un solo Dios. ¿Sí? Lo más importante es adorar a un solo Dios, y eso es la enseñanza de todos los profetas, y eso es la enseñanza lo cual los libros fueron revelados. O sea, cuando tú tengas una conversación con alguien que te dice, no, es que aquí dice y en el Corán dice, tienes tú que decirle, ok, vámonos a ponernos de acuerdo a qué es a lo que invita mi libro, a qué es a lo que invita el tuyo. Y si nos damos cuenta, la historia de los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o hasta Jesús, o sea, Jesús también nunca él habla de una Trinidad. Todo lo que es la creencia de una Trinidad son de cosas fuera de las palabras de Jesús. Y son interpretaciones de la gente de la iglesia, y es cuando tú debes de ver por qué yo debo de creer en esas interpretaciones. Por eso hablan en el Corán, cuando les dices a la gente que venga a creer, ellos te van a decir, pues nosotros creemos lo que han seguido nuestros padres. Diles, ¿qué pasaría si sus padres estuvieran equivocados? Entonces, simplemente el Corán es un libro que baja a clarificar de que Jesús no es Dios, de que le dice a la gente, gente del libro, no caigan no se extralimiten en su religión y no digan de Dios sino la verdad. Innama ilahukum ilahun wahid. Ciertamente su divinidad es una sola. ¿Sí? Dios es uno solo. Inna mathala, ¿sí? Isa indallahi kamathali Adam. Ciertamente el ejemplo de Jesús ante Allah es como el de Adán. Khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Lo creó de barro y después le dijo sé y fue. Así tan claro es el Corán. Y el Corán precisamente baja a clarificar a la gente, a refutar a la gente que dice Dios ha tomado un hijo. Es algo tan sencillo. Y es algo tan claro. Y Dios no iba a dejar eso sin clarificar. Y por eso desciende el Corán. Y no hay algo que se quede a la duda de por qué no es que se reveló
o por qué no se clarificó. Y lo está clarificado en el Corán, está clarificado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta lo enseñó a sus compañeros, en vida se escribió, se memorizó. Muchos compañeros del profeta se lo sabían de memoria. Se escribió después de la muerte del profeta, o sea que se compiló ya como un libro como tal, y por revisión de los compañeros del profeta. Y hoy en día se tiene, y por todos lados la gente no disputa en si esto es del Corán o no es del Corán. Se tiene un Corán, alhamdulillah, por todos, aún así sea de la secta que sea, ahí hay un Corán, ¿sí? Está la explicación por el profeta y por sus compañeros, la paz y la misericordia la hace con ellos, y no hay una, se puede decir de que no hay una interpretación fuera de lo normal que se dispute acerca de los significados del Corán. Es muy claro, dentro de los grupos musulmanes tenemos muy claro qué es lo que Dios quiere decir en el Corán. Alhamdulillah. Eh, Alabado sea Allah. Por lo tanto, pues esto es lo que corresponde a la creencia de los libros revelados por Allah. La próxima clase vamos a hablar acerca de los mensajeros. Recuerden, si tienen dudas, dejarlas aquí o mandarlas por privado. Me dio gusto estar con ustedes. Recuerden que la próxima clase la tenemos el viernes a las 7. Son martes y viernes a las 7, horario de México. El en vivo. Aún así pueden mandar las preguntas, les digo, por privado. Si ustedes, por ejemplo, quieren que se les enseñe a rezar, tienen algunas dudas, o en su mezquita quieren que se les dé una clase de la oración, por favor pónganse en contacto conmigo y con mucho gusto podemos dar una clase privada para ustedes con algunos de su comunidad, para clarificar las cosas que tengan dudas. Me dio gusto estar con ustedes, y así como estamos reunidos aquí, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos reúna en el paraíso. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.